Muchas gracias a todos los asistentes aquí presentes y también a la gente que nos está mirando por streaming, en particular a todo el equipo de SmartFence que nos está mirando. Bien, yo voy a tratar de no tapar tanto un poquito para que todos puedan ver. Como bien le digo, soy Mauro Graciosi. Estos dibujos los hizo mi primo, Franco, a quien le agradezco que nos haya colaborado. Así que un poquito vamos a ir hablando de la charla. La charla es una charla, vamos a decir así, distendida, un poco de consejo de lo que yo le puedo llegar a dar sobre mi camino de vida y en particular en lo que les pueda llegar a servir a ustedes si quisieran o emprender o hacer un camino en ciberseguridad o ganar el Cybersecurity Ventures, que justamente es un poco lo que me trae aquí. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de la ciberseguridad desde el punto de vista de la demanda insatisfecha actualmente en los profesionales y demás. Le voy a hablar de lo específico que a ustedes les interesa. Luego vamos a hacer un pequeño how-to, cómo crear su propio emprendimiento en ciberseguridad, un paso a paso. Vamos a pasar a hablar ya más de lo específico que es mi camino y hablar de las amenazas modernas y cómo eso nos ha llevado a crear nuestro propio emprendimiento, que es SmartFence. Y por último, comentarles una metodología que no lo van a encontrar más allá que en esta charla, que se llama la metodología MQSP. Bueno, soy ingeniero en sistemas, me he graduado en Argentina, tengo 39 años y bueno, este es mi quinto emprendimiento, SmartFence, dentro de los emprendimientos que era de ciberseguridad. Así que un poco voy a hacer el foco en eso y como ya decían, bueno, soy el CEO de la empresa. En los otros emprendimientos también lo he sido y bueno, tenemos justo el tema de que tenemos el último galardón de haber sido los últimos ganadores del programa de aceleración de empresas del INCIBE que se va a dar el año que viene, la próxima edición. Así que vamos a empezar un poco a hablar de la demanda insatisfecha de profesionales y las posibilidades de carrera para ustedes. Lo primero es, puedo mostrarles estadísticas como las que aquí aparecen, que son verdaderas, pero yo creo que es un poco ir a la práctica, ¿no? ¿Y qué es lo que me pasó? Yo soy de Argentina, de una ciudad pequeña de 60.000 habitantes, San Francisco, Córdoba. Y bueno, cuando vine aquí para participar del programa de aceleración de empresas, conocí a mucha gente, la mayoría ni me acuerdo de las caras porque no se imaginan, cientos de personas, gracias a Dios, que conocí y me sirvieron muchísimo. Pero cuando volví, ¿por qué me costaba tanto reconocerlo? Porque nadie trabajaba en el mismo lugar. Pasaron 5 meses que volví a Argentina, menos en realidad, 4 meses y algo. Desde que volví a Argentina y volví a venir a España, todos se habían movido de puesto. ¿Y esto a qué se debía? Incluso gente dentro de INCIBE me llamó la atención. ¿Qué pasó? Hay mucho movimiento, hay mucha demanda en distintos puestos. Entonces, más allá de lo que yo pueda mostrarle para jóvenes o para grandes, me encontré con la grata sorpresa de que esos contactos que yo había cultivado ahora además me servían en el nuevo puesto. Entonces, un poco esto de lo que viene mencionando es que se queden tranquilos, que si están aquí están haciendo bien los deberes en el buen sentido, porque están en una carrera que tiene una demanda muy grande. Entonces, bueno, está bien. Creo que no tapo nunca por la altura. Pero entonces lo que le iba a comentar ahora era cuál era mi how-to, el que yo he usado, que obviamente no estaba escrito antes de que lo haga, sino que lo estoy diciendo en base a lo que me pasó. Mi how-to que les voy a dar a ustedes para que lo dispongan, para que lo puedan usar, pero más que todo como todos los libros que uno lee, ¿no? Tomo algo si me sirve y lo demás lo desecho si a ustedes no les sirve, porque mi camino no quiere decir que sea el de ustedes. Entonces, lo primero que hice fue estudiar, trabajar, buscar un problema, validar de que ese exista. Le voy a ir comentando después cada uno de estos puntitos. Y una vez que un problema existe, lo que hace es buscar son los competidores socios y recién ahí empiecen a emprender. O sea que el how-to, como bien dice arriba, es para crear el emprendimiento, no para emprender en sí. Pero es la parte más importante que yo le quiero pasar a ustedes. Entonces, si hablamos de estudiar, yo estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, allá en Argentina, una universidad específica de carreras de ingeniería, justamente con un sesgo tecnológico. Y yo lo que hago aquí, rápidamente pasarle ahora un poquito para que vean cómo a través de una carrera universitaria, que es el primer mensaje que le voy a tratar de dar, que si pueden hagan una carrera universitaria. Yo me recibí temprano, me recibí a los 23 años, así que también me fue muy útil. Y empezar a comparar la definición de creatividad con la ingeniería. Entonces, fíjense cómo arriba va a aparecer la definición de creatividad y abajo ustedes van a ver la definición de ingeniería. Entonces, fíjense cómo lo primero que aparece en la creatividad habla de la creación y la ingeniería la invención.
Luego habla de de elementos nuevos o dinámicos, mientras que en ingeniería habla de innovación e invención. Luego habla en la creatividad de solución de problemas y en la ingeniería más o menos lo mismo, de resolver problemas. Estas son las definiciones de Wikipedia. Y bueno, van viendo entonces como acá hablamos de recursos limitados en ambos casos, como habla del potencial mental, y en la ingeniería volvemos a lo mismo, del conocimiento, y en las soluciones adecuadas o algo práctico, también en la ingeniería aparece el mismo término. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Aquí estamos hablando de un solo punto, de una sola característica que yo trato de destacar siempre, que es la creatividad. Pero fíjense ustedes cómo en la propia definición de ingeniería, fíjense el match que hay entre la creatividad y la ingeniería. Porque básicamente los ingenieros lo que hacemos es eso, solucionar problemas de una forma creativa. Entonces, cómo a través de una carrera nos van a ir dando un sesgo en particular hacia alguna de las habilidades que nosotros necesitamos para emprender. En este caso, la ingeniería. Por otro lado, como este es mi quinto emprendimiento, el cuarto es Aula 25, yo ya no estoy más en ese emprendimiento, yo no estoy en ninguno de los emprendimientos anteriores, pero los emprendimientos la mayoría siguen funcionando. Yo me aburro, son 5 o 6 años que quedo en una empresa, la creo, la desarrollo y demás, y cuando ya se empieza a mesetar, yo me aburro y me voy. Es así, es mi forma de ser, es reconocerlo como una virtud y como un defecto. Esta plataforma, Aula 25, ¿para qué sirve? Para hacer cursos específicos para técnicos, es decir, cursos que a mí me podrían llegar a servir como profesional de ciberseguridad. Terminó ahí el chivo, vamos a decir así, pero quiero decir, fíjense que uno de alguna forma lo que piensa y lo que cree, cómo tiene que hacerlo realidad. ¿Por qué creamos, por ejemplo, este emprendimiento? Porque en Latinoamérica no había la misma oferta de cursos como ustedes tienen aquí en España. Así que bueno, ahí los invito a curiosear un poquito. Y acá viene un poco, ahora ya sí, los otros pasos como para poder crear el emprendimiento. Ya tenemos el estudio, ya tenemos la base, nunca se termina de estudiar, nunca se termina de leer, nunca se termina de asistir a los congresos, eso nunca tiene que acabar. Pero bueno, yo le voy a poner una cota para poder pasar al próximo paso, que es trabajar. Aquí me voy a detener un poquito, es ser flexibles. No hace falta que uno tenga que trabajar de ciberseguridad en un puesto especialista de lo que uno se puso a estudiar y se volvió tan específico para algo y entrar a trabajar desde muy chico en algo muy en particular. Porque uno puede estar trabajando en algo que no tiene nada que ver con la ciberseguridad y sin embargo estar en un ambiente más propicio para emprender en ciberseguridad. ¿Cómo les quiero decir esto? Si uno quiere emprender en ciberseguridad o quiere emprender en general, va a tener que detectar muchas cosas y tiene que ser curioso. Entonces, si uno rápidamente, de pequeño, se va a trabajar en algo muy en particular, las empresas, si ven que alguien es muy bueno en algo, les va a pedir que cada vez se vuelva más bueno en algo y más el nivel de expertise va a ser muy grande, pero en un solo campo de acción. Entonces, no le va a permitir tener una vista radar de otras oportunidades. Entonces, no vean a mal trabajar en algún lugar donde no necesariamente sean especialistas en ciberseguridad. Porque ustedes van a tener que buscar problemas, que es el próximo punto, para poder emprender en ciberseguridad. Y para poder buscar un problema van a tener que estar trabajando. Entonces, no necesariamente tienen que estar haciéndolo en alguna de estas empresas que sean tan específicas en ciberseguridad. Entonces, no lo vean como algo indigno, por así decirlo, hacerlo en otro lugar. A la hora de buscar un problema, yo lo voy a cambiar en realidad porque un poco esto es lo que me pasó a mí. Yo en realidad no estaba buscando un problema, yo en realidad estaba en un ambiente propicio para detectar problemas. Entonces ahí viene un poco el tema de la curiosidad. Yo sí les pregunto a ustedes si se considerarían curiosos. Les voy a pedir levantar la mano para empezar a interactuar, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Si se consideran curiosos, levantan una mano. Y si se consideran muy curiosos, levantan las dos manos. Bien. Ambiente propicio, bien. Curioso. Curioso puede ser en la comida. Por ejemplo, imagínense, yo vine desde Argentina, con Nicolás venimos de Argentina y probamos todo lo que hay. ¿Cómo es que se llama la versión del salmorejo de acá específica? Ya no, bueno, esa es la que nos queda por probar de aquí de Málaga. Pero bueno, la cuestión es que uno no es curioso en un ámbito de acción, sino que es curioso en muchos ámbitos. Entonces, en este caso en particular, con respecto a lo que digo, la detección del problema, es mientras uno tenga un círculo de contacto de más personas, les va a ayudar a encontrar
problemas, más cantidad posible de problemas. Mientras más conocimiento tenga, que viene del punto anterior, y mientras haya trabajado en más lugares, más posibilidades tienen de encontrar problemas a resolver. Problemas hay por todos lados. Y el que diga que está todo descubierto y que no hay nada por solucionar es porque no tiene ganas de verdaderamente ir a buscarlo, a encontrarlo y a resolverlos. Siempre va a haber. Con respecto al tema de validar de que exista, ese es el gran problema de los ingenieros. Yo como ingeniero voy a preguntar quién estudió alguna carrera o piensa estudiar alguna carrera vinculada a la ingeniería o a la informática. ¿Estudió o piensa estudiar? Bueno, vos estudiaste, te recibiste. Bien. Entonces, ¿cuál es el gran problema justamente de amar a un problema? Es que muchas veces el problema está inventado porque nosotros lo que tenemos es la solución. Nosotros tenemos algo que nos gusta, algo que hicimos, algo que desarrollamos o que queremos desarrollar y después inventamos un problema que es lo que eso va a solucionar. Y gastamos mucho tiempo en hacer algo que no sabemos si va a solucionar un problema verdaderamente o si hay mucha gente que tiene ese problema. Entonces ahí viene la etapa de validación de que el problema exista. Parece una tontera, porque digo, si yo me voy a poner a dedicar mucho tiempo a algo, pero muchas veces nos pasa eso. Entonces, para ese caso en particular, lo que les voy a recomendar es una herramienta que a nosotros nos sirvió. Como este es mi quinto emprendimiento, entonces, ¿qué pasó? En las primeras etapas, yo emprendía así como a ciegas, porque yo emprendía porque mis padres emprendieron, mis abuelos emprendieron y demás, nada más que yo me cambié de rubro, venían de la madera y yo estoy en ciberseguridad, nada que ver, pero emprendía. Entonces, ¿qué lo que hice? Fue probar. Lo que tenía de positivo y que yo no me di cuenta en ese momento es que nunca tuve dinero. Yo siempre emprendía prácticamente de cero, porque cada emprendimiento que yo hacía, considerablemente con lo que yo tenía que resolver, lo hacía con poco dinero. Entonces, la primera vez lo hice solo, la segunda vez habría encontrado algún libro, pero no eran tantos libros de emprendimiento. Tengo que decirle que hoy en el emprendimiento hay aceleradoras, hay incubadoras y demás. Yo vengo de salir de un programa de una aceleradora. 2 emprendimientos atrás estuve en una incubadora. Pero antes de eso, en los emprendimientos previos era tierra de nadie, no había nadie que te ayudaba y demás. Entonces, lo difícil era saber si lo que uno estaba solucionando lo solucionaba de la forma correcta y más que todo si existía problema. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para saberlo? Era probando. Entonces, como dice Cristina de Continuum, lo que nosotros hoy tenemos escrito y que podemos basarnos es en la metodología de Lean Startup. ¿Alguien escuchó hablar de la metodología Lean Startup? Lean de magro, por así decirlo, Startup. ¿No? Bien. Si van a emprender, se las recomiendo como una metodología, nada más que eso. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Sirve para que no hagamos nada que nos implique gastar mucho dinero o tiempo que no estamos solucionando un problema a nadie o a poca gente o que nadie nos va a pagar por solucionar ese problema. Entonces, eso yo lo tomo en el quinto emprendimiento. En los otros emprendimientos anteriores, en realidad, estaba tomando algo de eso parcialmente. ¿Y por qué surge esta metodología? Principalmente surge porque ustedes piensen que en Estados Unidos muchas veces había una idea y ya había dinero arriba que podía de alguna forma solventar a ese emprendedor para que desarrolle esa idea. El tema es que muchas veces ponían dinero en algún problema que no existía. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a encontrar en Lean Startup es una metodología que sirve para gastar lo menos posible de nuestro esfuerzo hasta avanzar hasta cierto punto sin gastar ese esfuerzo de más. Entonces, por ejemplo, vamos a lo puntual. ¿Qué es lo que dice? Bueno, primero hay que tener una hipótesis. Entonces nosotros tenemos una hipótesis de que existe un problema. Luego hacemos un MVP, un mínimo producto viable. En nuestro caso, ahora en el caso particular, que era un software, nuestro primer MVP era unas hojas de papel. Eran unas hojas de papel donde nosotros de alguna forma decíamos lo que íbamos a hacer, estaba escrito y se podía, vamos a decir, entender qué es lo que nosotros íbamos a hacer. Y lo chistoso de esto acá es que nosotros íbamos con ese MVP a buscar inversores. Y era una hoja de papel. Pero lo más chistoso fue que lo que detectamos es que muchas veces a veces uno se pone demasiada presión y justamente eso es lo que quiere evitar un poco el Lean Startup, en resolver un problema y hacer mucho desarrollo para darse cuenta de que eso no iba a solucionar el problema de nadie.
Pero en este caso nosotros queríamos buscar inversores. Nos dimos cuenta con ese pedazo de papel que del otro lado estaban interesados en nosotros, pero no tenían nada de dinero. O sea, por lo menos nosotros teníamos un pedazo de papel, ellos no tenían ni siquiera el pedazo de papel. Entonces, muchas veces es tomarlo un poco más tranquilo. Las primeras versiones de nuestro software, de hecho le decíamos que era de Tergopol, porque el software estaba así, se veía, pero había muchas partes que uno tocaba y no pasaba absolutamente nada o daba error. Entonces muchos dicen, no, que la calidad del software, que la calidad del software. ¿Para qué importa tener un software que sea de excelente calidad, que nadie va a usar y que no soluciona el problema de nadie o lo soluciona de una forma incorrecta? Entonces, un poco eso es a lo que apunta Lean Startup. Una vez que nosotros validamos que el problema existe, entonces lo que tenemos que hacer es buscar competidores. Entonces, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quién está con algún producto en particular ahora o en alguna empresa? Levanta la mano, por favor, que esté emprendiendo en este momento. Yo estoy emprendiendo. Nadie. Allá atrás. Nadie. Entonces no tienen competidores, obviamente, porque no están emprendiendo. Bueno, pero el problema que me pasaba, y que me pasaba en cada emprendimiento que yo hacía, más que todo en las etapas iniciales, es que me enamoraba del producto que yo tenía. Entonces, cuando salía a mirar, miraba así, porque yo en realidad no quería ver que haya competidores, porque detectaba que un problema existía, está bien, que mi solución lo solucionaba, pero no quería ver si había otro que lo solucionaba. Entonces, por un lado, era la persona más apropiada para poder detectar un competidor, porque yo tenía el conocimiento, yo sabía lo que quería, y si había alguien que estaba solucionando el mismo problema, me lo podía decir. Había otra gente que me decía, vos tenés competidores acá, allá, y no sabía y no se daba cuenta, él no lo podía reconocer si yo tenía o no competidores, porque él no estaba en mi rubro. Y yo que estaba en mi rubro, que era el que podía decir, sí, acá hay un competidor, no lo quería hacer, porque tenía miedo a reconocer de que había otros competidores. Bueno, de hecho, en todos los emprendimientos que yo hice, tenía mucho más competidores que los detecté después. Todavía ahora seguimos detectando competidores y después de un tiempo y siguen apareciendo nuevos. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que queremos proteger tanto nuestra idea que no salimos a buscar. Entonces, nos damos cuenta de que a través de las propias palabras que usamos en los buscadores, en nuestro idioma o en inglés, poníamos palabras para que no salgan los resultados, para que no salgan. Entonces, por ahí ese switch es difícil de hacer, pero tiene que ver un poco con lo que le decía al principio, la curiosidad. Salir y verdaderamente ver para ver si nosotros tenemos competidores. Porque es bueno tener competidores, porque uno le tiene miedo, pero un competidor, lo primero que nos da es la posibilidad de copiarle. Lo segundo es la certeza que si hay otro que lo está haciendo, es porque el problema existe. Está validando lo que nosotros queríamos hacer, decía validar de que exista. Si hay otro que lo está solucionando, es porque el problema existe. No soy el único que pienso que ese problema existe en el mundo. Y aquí yo venía leyendo dos libros al mismo tiempo, que era la estrategia de los océanos azules y el de Lean Startup, que son como opuestos, porque la estrategia de océanos azules te dice ir a buscar algo que no exista, algo totalmente disruptivo. Y yo no les digo que no vayan a hacer eso, pero muchas veces el salir a buscar algo disruptivo también te implica ir a un mundo tan desconocido que tenés que salir a buscar donde un problema no existe todavía, ni siquiera el problema, donde la gente no sabe que lo tiene. Entonces, por eso era avanzar en ese aspecto. Bueno, después el otro gran desafío que yo me topé fue con los socios. La recomendación que les doy a ustedes es, no se vean como un único gran emprendimiento, érrenle. Yo cambié de socio, en los 5 emprendimientos nunca tuve los mismos socios y yo no tengo ninguna mala relación con ninguno de los anteriores, incluso algunos se repitieron. Pero a lo que voy es a que ustedes van a encontrar a lo largo de la vida distintos socios que le van a servir para distintos momentos. Entonces, no se vuelvan locos por encontrar el socio ideal desde primera instancia. Dicho ese pequeño how-to, que tiene que ver un poco con el mundo del emprendimiento, ya vamos a ir a lo específico de este último emprendimiento que es de SmartFence. Aquí tenemos entonces 3 formas de lograr lo mismo, ¿no? En este caso era la pregunta que algunos hacen, no necesariamente gente del ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Pero dice, yo quiero hackear la cuenta de Facebook de alguien sin ser descubierto, lo que sea, ¿no? Que es cualquiera que uno que está como en informática o en seguridad informática, todos mis primos me lo preguntaron. Siempre querían hackear la cuenta de Facebook, Instagram o la red social de turno. Si entran en la mayoría de esos sitios, sí se va a hackear una cuenta, pero la que van a hackear es la de ustedes, desde ya se lo digo. Pruébenlo y se dan cuenta que el que cae hackeado es uno mismo. Porque lo primero que te va a pedir es, bueno, dame acceso a tu cuenta o bajate este que es ejecutable y demás. Al fin y al cabo el que lo terminan hackeando es a uno. Bueno, pero ese es nivel 1. O sea, quiero hackear
y hackeo la 127.0.0.1. ¿Tá? Número 2. Hasta acá llegué yo, hasta el nivel 2, que es considerarme hacker en ese momento, era el término, ahora ya no, es un ciberdelincuente. Era considerarme hacker cuando en realidad lo que hacía era buscar algún programita que haya para hackear, usarlo sin saber lo que hacía, y recuerdo muchos que también pasaba lo mismo que en el caso 1, es decir, uno creía que estaba hackeando a un tercero cuando en realidad lo estaban hackeando a uno, y eso que ya estaba en una carrera universitaria. Pero bueno, esas ganas de hackear y demás me llevó a darme cuenta que era demasiado fácil, sin tener conocimientos, o sea, no por ser muy dedicado, sino que me daba cuenta que podía lograr un resultado y hackear, y lograr el mismo objetivo que era el primero también, que sería hackear a una persona en particular, pero con una herramienta que era nada, y sigue existiendo. Por ejemplo, cualquier distro de Linux que sea específica para hacer, se puede ser hackeado. Si quieren hacer la prueba, pruébenlo y van a encontrar que es muy fácil de hacer. Y el tercer nivel, que es el que yo no llegué, que es dedicar específicamente tiempo para generar las vulnerabilidades o para desarrollar las herramientas que luego usen otros, que son los script kiddies, que son los del medio, que usen otros para lograr un objetivo. Ese nivel también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un ciberdelincuente que genera una herramienta que lucra para que alguien más la use, que también va a lucrar entre medio para lograr un objetivo en particular. Por ejemplo, para hacer un ataque de phishing o de ransomware. Entonces, nosotros encontramos estas amenazas. Desde aquel que sin conocimientos puede hacer poco o nada, que con conocimientos medios puede ser un script kiddie y puede lograr un resultado, y el último, que es el que la está levantando hoy, que es el que genera las amenazas modernas. Entonces, nosotros nos encontramos con mucha facilidad del otro lado. Entonces, creamos SmartFence. Entonces, lo que nosotros veíamos es que había muchas soluciones de ciberseguridad, y nuestra hipótesis era que el responsable de seguridad de la información estaba recibiendo muchos ataques, que ya son todos los ataques dirigidos, es decir, por más que yo tenga firewall, todo lo que yo tenga fuera de la organización, proxy, lo que sea, el ataque entraba directo, es decir, envío un email a una persona dentro de la organización para que ejecute algún archivo, un fichero, y de ahí se produce un ataque, o bien le pido información a una persona. ¿Para qué voy a hackear Facebook si lo que estoy haciendo es pidiéndole a esa persona que me dé su propia cuenta? Entonces, es un poco eso lo que nosotros detectamos. Esa era nuestra hipótesis, salimos a validarla. ¿Cómo la validamos? Lo que nosotros hicimos fue ir y preguntar a la gente si tenía ese problema, es decir, a los responsables de seguridad de la información, si estaban siendo atacados a través de los usuarios. Y sí, estaban siendo atacados a través de los usuarios. Todas las noticias lo dicen también, ¿no? Los ataques dirigidos a los usuarios. Segundo, queríamos saber si querían solucionar ese problema. O sea, si los responsables de seguridad de la información querían hacer algo al respecto o querían seguir buscando la solución mágica a través de tecnología para evitar que los usuarios caigan en esas trampas. Y encontramos parte y parte. Algunos querían solucionar los problemas de tecnología con más tecnología, otros querían solucionar los problemas de las personas con tecnología, y había otros que sí, decían, bueno, vale la pena invertir y concienciar a la gente. Entonces esa es nuestra hipótesis. Ya pasamos a la parte de validación. Esto es Lean Startup. Una vez que ya teníamos eso, empezamos a hacer recién ahí el producto. Empezamos a hacer el producto. El producto se caía a pedazos, al principio se caía a pedazos, pero nosotros lo que queríamos era mostrar para ver si funcionaba. Entonces, a través de poder mostrar un producto que sea estéticamente agradable y que la gente pueda entender cuál era nuestro concepto, y pasamos la fase de validación. Ahí chocamos contra una pared que nunca nos dijo la metodología de Lean. Nos dijo, pero uno siempre trata de negar lo que no quiere escuchar. La metodología Lean Startup es para aprender, no es para vender. Entonces nosotros le preguntamos a mucha gente y todos nos dijeron que tenían el problema y que la solución nuestra era la que solucionaba su problema. Bien, perfecto. Entonces desarrollamos la plataforma y así como la tuvimos andando, que ellos no sabían que no estaba andando del todo, se la fuimos a vender. Pero resulta, nos pasó de nuevo lo mismo que con el pedazo de papel. Nosotros ya cuando fuimos una solución que ellos creían que funcionaba, se la ofrecimos y no nos compraron. Ahí eso fue dura esa parte, porque la metodología Lean Startup es para aprender y no es para vender. Entonces hubo un periodo duro ahí, porque imagínense que nosotros desde que empezamos, el dinero empieza a decrecer. Y yo le dije que muchas veces no partíamos con mucho dinero. Y nosotros ya estamos dedicados a la empresa porque la gente dijo que tenía el problema y que nosotros teníamos la solución. Entonces, cuando empieza a decrecer el dinero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, bueno, ahí viene la cuestión clave, que es el equipo.
Es decir, los socios y más los primeros que... Yo nunca dije que tuve empleados en mis 5 emprendimientos, sino el resto del equipo o el equipo en sí. Entonces, ahí es aguantar los tiempos difíciles. ¿Y qué pasó? Vino una segunda tanda. Aquellos que cuando uno les mostraba la plataforma no se mostraban tan entusiasmados como los primeros. Lo que pasa es que los primeros no lo iban a pagar. Entonces nos pedían cosas, decían que sí, pero no lo iban a pagar. Cayeron unos segundos más escépticos que nos dijeron 2 o 3 cositas que no les gustaron al fin y al cabo y nos compraron. Claro, era eso. Lean Startup sirve para aprender, para mejorar el producto, para validar de que el producto verdaderamente hay una necesidad, pero no nos ayuda a vender. Entonces eso fue importante y un aprendizaje que se lo tengo que decir. Y en el libro, escuchando también los audiolibros, lo pueden encontrar también, ustedes si lo escuchan, le dice eso, la metodología es para aprender, no es para vender. Entonces, bueno, ese fue el salto que nosotros hicimos con el producto. Bueno, y ahora lo que tenemos es una plataforma ahora que sí funciona en todas las partes, que no hay telgopor y demás, y que, bueno, gracias a esos primeros clientes que se llaman los early adopters, que son los que creen que eso soluciona su problema, que se suben y que son importantes de detectar. Posiblemente no sean los grandes clientes, posiblemente no sean los mejores clientes, posiblemente no sean los que mejor paguen, pero son los primeros que se subieron. Entonces es importante valorarlos. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es pasar al último punto de la charla, que es hablar un poquito de la metodología MQSP para alcanzar el éxito, que es como reírme de mí mismo, porque la metodología la inventé yo y porque alcanzar el éxito es relativo, es así, no es acá no éxito y acá éxito. Y por otro lado, porque ustedes pueden tomar esto acá y lo quieren aplicar a su vida y no les va a funcionar. No porque sean peores o mejores, sino porque no soy yo. Entonces, lo que yo les voy a decir, pueden tomar parte, todo o nada y ver qué es lo que les sirve. Bien, lo primero, como ya les dijimos varias veces, nosotros ganamos el programa de aceleración de empresas del INCIBE, el último. Un programa de aceleración de empresas que, gracias a Dios, que éramos inconscientes sobre lo que significaba. Porque si hubiéramos sabido, por todo lo que tenemos que pasar, viniendo desde Argentina, para poder lograr esto, desde ya les digo que no venía. Esto acá fue una historia, digamos, curiosa, porque yo lo veo por Twitter la primera vez que estaba el programa de aceleración de empresas. Dije, esto es lo que nosotros necesitamos. Digo, estábamos en Argentina, ya teníamos nuestras primeras ventas, no muchas. Habíamos vendido, creo que 4 clientes, no muy grandes. Y aparece este programa de aceleración de empresas y uno de los retos era así, tal cual, una plataforma de concienciación en ciberseguridad. Era como uno de los retos. No teníamos, así teníamos, o sea, endeudados estábamos en ese momento. Pero sabíamos que era lo que había que hacer. Entonces, bueno, empezamos los programas, empezamos a llenar todos los formularios y demás, porque dijimos, bueno, total, después tenemos tiempo a volver hacia atrás. Llega más adelante y antes de venir a España había que crear una empresa en España. Nosotros estábamos en Argentina, había que crear una empresa. Nosotros teníamos 3 clientes en Argentina, 3, 4. Había que crear una empresa aquí para poder participar del programa. Justo en ese momento, cuando ya estábamos ahí, bueno, hay una historia previa que era que yo convencí a todos, pero nadie sabía que yo no estaba del todo convencido. Pero fue mi socio, mi esposa y demás, que yo ya lo tenía todos convencidos y cuando ya dijeron todos que sí, le dije, bueno, yo dudaba bastante, pero bueno, ahora ya estamos. Entonces, cuando llega el momento crucial así, porque había que poner, digamos, había que comprar los pasajes, había que hacer y demás, entra el cliente que nos salva. Un cliente muy grande, mucho más grande de lo que nosotros en ese momento incluso podíamos atajar, y nos contrata a 3 años. O sea, algo increíble. Nosotros, imagínense, teníamos todos clientes chiquitos de menos de 500, viene un cliente de 3.500 usuarios, 3.000, nos contrata 3 años. O sea, él nos dijo básicamente, muchachos, vayan, porque nos estaba dando el dinero que nosotros justo necesitamos para poder venir aquí para España. Bueno, entonces ahí se toma la decisión de que íbamos a venir para acá. Entonces, bueno, ahí nosotros veníamos para este lado y bueno, fue un programa, la verdad, yo pensé que venía a aprender. Resulta que era una competencia, no porque no lo hayan anunciado, porque como les vuelvo a decir, uno ve lo que quiere ver. Era una competencia dura, eran 5 meses y fue muy difícil en muchos aspectos incomentables.
Pero por otro lado, también es la primera vez que veía la nieve. Yo estoy allá en Argentina, en el lugar donde estoy lejos de la nieve, y la verdad que me divertía. Y yo le mandaba las fotos a mis primos, principalmente, y a la gente de Argentina que había quedado, a todo el resto del equipo. Yo estaba con mi esposa aquí, todo el resto de mi equipo allí. Y un poco le llamaba la atención esto, ¿no? Porque decía, por un lado estás presentándote de esta manera y por otro lado estás disfrutándolo de esta otra, ¿no? Y bueno, yo decía, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no poder estar bien y por qué no? Pero también es reconocer de que si van a emprender es un poco como un juego y tomarlo un poco no tan serio, porque pasan cosas serias durante la creación de un tema. Imagínense, yo creé 5 empresas. Son empresas. Es una sociedad anónima allá, una SL acá. Nosotros estamos buscando inversores ahora. O sea, van a pasar cosas grandes. Ya pasaron algunas cosas de tamaño medio grande y van a seguir pasando cosas grandes. Pero si uno piensa solo en todo lo malo que puede pasar, nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí porque podrían haber pasado miles de cosas malas. Pasaron cosas peores de la que pensamos que iba a pasar, pero gracias a la inocencia pudimos avanzar. Y bueno, imagínense la cantidad de gente. Acá tenemos 2 perfiles. El primero es el escéptico y el segundo es el que directamente te dice que no. El segundo por lo menos es proactivo. Te dice no, no te va a ir bien, no te lo van a decir así, no te van a decir que no va a ir bien. El primero directamente te va a mirar y te va de alguna forma a descreer cualquier cosa que vos le digas. Y muchas veces esto acá es entender también del otro lado que no lo hacen por malo, no lo hacen porque tengan algo en contra específicamente de nosotros, sino porque a lo mejor ellos no se animan. Entonces, a través de la frustración, entonces lo terminan haciendo. Entonces, entender que no es algo negativo, algún aspecto negativo, sino que no todos nos animamos a emprender. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, algunas de las que ya les comenté, que no todos están dispuestos a hacer. Por eso las reacciones por este lado. Y por otro lado, a tener en cuenta un poco de no tener en cuenta e ignorar a los demás, yo a ustedes les recomiendo ignorar. En mi caso particular, yo lo que hago es usarlo de combustible. Cuando alguien me dice que no, es lo que más me motiva a demostrarle que eso es posible. Pero bueno, un poquito lo que quiero hacerle es ahí, en este par de circulitos, es mostrarle cómo fue siendo que llegamos a donde estamos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay 3 círculos. Este también es un invento 100% mío. En lo que somos buenos, yo era la bolita azul. O sea, estaba lo que era bueno, que era muy poco, porque estaba empezando a estudiar. Lo que me apasionaba, que no sabía lo que era. Lo que me convenía, que ni siquiera estaba lejos de eso también. Entonces, en los primeros caminos de la facultad, lo que encontré es lo que me apasionaba, el software libre. Software libre, pero pelo largo, bien largo. La barba no, porque no me viene ni ahora la barba. Pero bueno, encontré lo que me apasionaba y le empecé a dedicar tiempo y esfuerzo a eso y avancé mucho. No había dinero, obviamente, software libre estoy diciendo. Entonces, estaba en lo que me apasionaba. En algún momento, bueno, probé, a ver cómo es tener plata. Tenía mi auto y demás, tampoco se emocione. Sería un Fiat 600, no sé si acá es conocido, pero un auto muy chiquitito. Y podía mantenerlo. Lo importante acá del dato era que no lo pagué yo, lo pagó mi padre. Yo con la plata me alcanzaba para mantenerlo solamente. Igual le requiere mucho mantenimiento un Fiat 600. Se rompe, salen las ruedas y esas cosas. Bien, entonces hacía lo que me convenía, hasta donde yo podía, pero no hacía lo que me apasionaba y no hacía lo que yo era bueno. Entonces, fíjense cómo van creciendo y quedan en un tamaño. Es decir, yo cada vez en lo que me convenía, tenía un campo de acción un poco más grande. En lo que era bueno, empezaba a crecer en el sentido, fíjense, en el sentido de lo que me conviene y un poquito hacia abajo en lo que me apasiona, porque al fin y al cabo yo iba rotando y pivotando. Entonces, ahí es cuando vuelve uno a ver, se va autoconociendo para ver qué es bueno. Uno es bueno técnicamente, uno es bueno en las ventas, uno es bueno analizando o construyendo cosas. Entonces, volví al punto ese. Y después se empezaron a acercar estas 3 cuestiones, estas 3 facetas distintas. Entonces, llegué a un punto donde, en lo que yo era bueno, y ahí ya venían los primeros emprendimientos, era lo que me apasionaba, no hacía dinero. En la mayoría de mis emprendimientos, incluso en este último, en los primeros tiempos gana más
el resto del equipo, es decir, los empleados, que uno mismo. Pero hacía lo que me apasionaba. En ese momento estaba haciendo instalaciones de servidores Linux y demás. Y era bueno, medianamente bueno, para una ciudad de 60.000 habitantes, tampoco para mucho más que eso, pero era bueno verdaderamente, proporcionalmente a lo que era el resto. Y bueno, tenía una convergencia, entonces estaba feliz ahí. Entonces, en la medida que fui avanzando sobre emprendimientos, lo que uno busca, o lo que en mi caso particular, es tratar de buscar esa convergencia. En algunos puntos, como yo voy trabajando un poquito, que voy moviéndome de un lugar a otro, a veces lo alcanzo y a veces lo pierdo, a veces lo alcanzo y a veces lo pierdo. Entonces, ¿cuál es el momento? Ustedes imagínense que la empresa, que yo le comenté que estábamos en cero, después la empresa de Argentina le fue bien, le va bien ahora en realidad, pero venía bien, y tuvo que solventar todo el viaje acá al programa de aceleración de empresas. Y nosotros eso ahí creo que nos daban poco dinero, vamos a decir así, poder pagar nomás la estadía por acá, pero nosotros era 5 meses pagándolo acá. Entonces, fíjense que a veces estamos en un momento bueno, en lo que nos conviene, pero puede pasar algo en particular que no estemos en el lugar, en el punto óptimo. Entonces, mi recomendación personal es tratar de reconocer en dónde son buenos, pero que a su vez que tengan que ver porque es lo que le apasiona, porque si algo le apasiona lo va a volver bueno, pero no perder de vista lo que le conviene y que no es algo malo hacer lo que le conviene, ser buenos en eso y que les apasione. Y un poquito esto acá viene porque algunos me dicen que soy el chico del futuro, que yo vengo del futuro a decirles lo que hoy está pasando porque en el futuro va a pasar lo otro, pero me lo toman a chiste. La forma, en realidad, esto tiene que ver con la forma en la cual planeo un poco mi futuro en particular. Entonces, yo siempre lo que hago es hacer una proyección. Entonces, ustedes pueden ver una línea temporal desde el presente al futuro, normalmente a 5 años, puede ser un poquito más largo, más corto. ¿Cuándo se acorta? Cuando uno tiene muchos problemas. Cuando en la base está con problemas, se acorta la visión, y cuando uno está bien, se alarga la visión. Entonces, mi campo de futuro es a 5 años, no me da para más que eso, y tampoco a veces me da para menos cuando uno está mal. Entonces, bueno, tenemos el tiempo, y para arriba tenemos las acciones a realizar y las habilidades a desarrollar. Entonces, yo me posiciono en el futuro, es decir, yo hoy estoy aquí, pero en realidad yo estoy en un camino hacia llegar hasta donde yo quiero llegar. Estoy a medio camino ahora con este último emprendimiento. Entonces, en cada uno de los emprendimientos yo me planteé distintos objetivos. Por ejemplo, fue en algún caso solamente trabajar, en el otro aprender, en el otro quise ser el mejor en mi ciudad, les recuerdo una ciudad chiquita, no era tampoco tan difícil, 60.000 habitantes, pude ser el mejor, en ese caso en un emprendimiento era, como vamos a decir así, tener el monopolio, ser reconocido y demás. Alcanzar algo en particular, ser el docente oficial de algún objetivo, porque muchas veces yo le hablo de emprendimientos que son empresas, pero puede ser un emprendimiento tener algún logro en particular, como por ejemplo, conocer algo que es conocer un país. Entonces, en ese caso, la meta a 5 años era conocer algo en particular, crear algo, que ahí sí hablamos de crear, por ejemplo, una empresa o crear algo. Yo, por ejemplo, las empresas previas que había creado eran todas empresas de servicio. Y yo, en el último caso, lo que quise crear es una empresa de producto. Para mí era un desafío, no es que no exista en el mercado, pero fue un salto muy difícil. Generar contactos, y ahora estoy en el último, que no sé cuántos seguirán después, porque esto lleva 5 años, que es generar un emprendimiento que me permita no trabajar más. Es decir, estoy en ese último, no sé qué seguirá después de ahí, si tendrá algo que ver más con algo menos banal, pero el objetivo en este caso en particular es ese. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Recuerden entonces que para arriba eran un poco las acciones que uno había que hacer y los conocimientos que tenía que tener. Y uno se cruza con la realidad. Entonces arranca con toda la furia, pero la vida choca. Nos puede pasar algo en la familia, nos puede pasar algo en el propio emprendimiento, nos puede pasar algo con los socios. Entonces, lo importante es ir hacia ese lugar donde uno se lo había planteado medianamente en el tiempo. Fíjense que no llego al objetivo, nunca llegué al objetivo. Entonces acá tengo distintas formas de encararlo, es decir, ¿es un fracaso o es un éxito eso?
Es relativo, porque en realidad uno quería lograr algo y yo, vamos a decirlo así, nunca logré algo al 100%. Siempre fue algo en un porcentaje menor. Cuando hablo de una empresa, digo, si era un programa de aceleración de empresas y había puestos de 1 al 10, sí, uno puede decir salió primero, segundo, tercero. Pero normalmente en las empresas nunca alcanzaba lo que yo quería. Y en este momento, estoy en un momento también de que puedo decir de que no estoy donde yo quiero. Pero por lo menos voy a ese lugar. Entonces, si yo pongo los 5 emprendimientos, por así decirlo, les vuelvo a decir, estos son porque son emprendimientos de ciberseguridad, entre medio de otras cosas. Fíjense ustedes entonces cómo, al fijarse uno las metas, que era la flechita roja y la flechita azul es la estrategia y la ejecución, uno va, y fíjese que siempre paso por abajo. Nunca llego, nunca llegué. Esto es relativo, como le digo, es subjetivo. Nunca llegué. Pero por lo menos tomo sobre los emprendimientos anteriores, me baso sobre eso y creo llegar a mi concepto de éxito, que como les digo, puede ser que no sea el suyo. Entonces, acá viene un poquito ya mis consejos específicos. Fíjense, no sé si se alcanza a ver los puntajes, pero son centésimas. Y es como una carrera de Fórmula 1 o una carrera de caballo. La diferencia entre el primero y el segundo es ínfima. No es que el que ganó y el otro quedó a medio, el segundo quedó a mitad de la carrera, ¿no? Entonces, nosotros ganamos con un puntaje de sobre 5, creo que era, de 3.87. El segundo 3.85. O sea, fue así, rasposo. Entonces, yo no voy a pensar por los demás. Pero imagínense nosotros con el verdadero sacrificio que habíamos hecho, salir segundos, por más que uno, al principio, como les digo, habíamos venido acá y pensamos que esto acá era solamente para aprender, pero una vez que ya estamos en la competencia, fue trabajar todo lo que podíamos. Y les puedo decir que nuestra plataforma es una plataforma de concienciación con simulaciones de phishing y ransomware. Tampoco la locura, no es que tenga la innovación, pero verdaderamente yo creo que lo que ayudó a estar en ese lugar fue hacer hasta más no poder. O sea, tuve alergias, me pasó de todo, ni voy a mencionar la cantidad de cosas, pero se siguió hacia adelante. Teníamos todo el equipo de Argentina que parecía una hinchada directamente y trabajar al máximo. Segundo, flexibilidad y adaptación. Uno vino aquí, parecía que todo iba a ser perfecto. Imagínense, vengo de la informalidad de Latinoamérica, de Argentina a España, que es primer mundo. Resulta que vengo aquí y me dicen, no, que no son del primer mundo. Dentro de Europa son como Argentina. Me dice, España, Italia, Grecia, Portugal, son, digamos, comparado con Europa, tal. Ah, bueno, está bien. Entonces me encontré que yo también me tuve que adaptar a ciertas cosas de acá que no me la esperaba, pero por otro lado, también era eso, ¿no? Es encontrar de que no era un programa donde solamente venía a aprender, sino que íbamos a competir, de que las cosas no eran tan perfectas como uno esperaba, pero por otro lado, encontrar que el hecho de que no sean tan perfectas y que no esté en Finlandia, a nosotros como un argentino nos viene mejor, porque tenemos posibilidad de adaptación. Y por otro lado, la paciencia, perseverancia, mentalidad positiva, que viene un poco, me pasa con la gente que tengo cerca y conmigo mismo, es que yo soy muy ansioso, muy ansioso. Entonces, siempre me parece que las cosas van a pasar en un momento y no pasan. Entonces, y no pasan, hasta que llega el momento. Encima tengo gente alrededor que también es ansiosa, que se termina la paciencia, cada uno explota para el lado que quiera. Yo, por ejemplo, cuando gané el programa de aceleración de empresas, me largué a llorar como nenita, así, lloré. Cuando ya veía, no, es más, ni siquiera cuando gané, un poquito antes, así ya cuando veía que estaban los últimos puestos, ya estaba que no aguantaba más. Pero bueno, es eso, ¿no? Es aguantar y esperar que las cosas ocurran un poco después de lo que uno piensa. Ahí hago referencia, si lo quieren buscar después, el Marshmallow Experiment de la gratificación instantánea, que tiene que ver un poco con que las cosas grandes van a ocurrir cuando a lo mejor dejamos de buscar la gratificación en el momento. Es decir, tenemos algo que va a pasar ahora y que yo voy a tener ahí el objetivo y voy a alcanzarlo, pero va a ir en contra del objetivo a largo plazo. Entonces, bueno, ¿qué prefiero? En ese caso en particular era a unos nenitos que le dan un malvavisco y le dan la opción, un marshmallow, le dan la opción de esperar y te damos 2
o te lo comes y te quedás con ese solo que te comes. Bueno, un poco es eso, hacer un estudio de esos niños de chiquito y grande para ver cuál es el que postergó su éxito, vamos a decirlo, instantáneo, por el resultado final. Los invito a mirarlo. Y bueno, el trabajo al equipo. ¿Qué pasa? Toda esta subida y bajada que le dicen que son de la montaña rusa del emprendimiento, ayuda mucho a tener un equipo por detrás. Porque primero, las personas, cada uno tenemos nuestros vaivenes, entonces a tener muchas que van y vienen, ayudan a compensar. Y por otro lado, cuando está todo mal, es donde más se nota al resto del equipo y a contar con todas las otras personas. Bueno, yo digo, la definición de éxito es una mezcla entre trabajo duro y pensar en grande. Pero digo yo, no se queden con uno solo de los dos. Acá tenemos dos ejemplos de trabajo muy duro. Está con una actitud positiva, el vago, así, ¿no? Bien. Ahí entre medio de los residuos cloacales. Y la otra persona oliendo, ¿no es cierto?, las axilas ajenas. Está bien, eso es trabajo duro. Entonces, ¿con eso aseguramos el éxito? No alcanza porque el trabajo duro porque podemos trabajar, pero no haciendo lo que hay que hacer. Por otro lado, si pensamos muy en grande, que ahí es donde en la mayoría de los casos nos quedamos los emprendedores, es pensar en cosas y tenemos miedo, y al tener miedo buscamos algo que es tan iluso que no termina transformándose nunca en realidad. Y solo en la convergencia aparece lo que es el éxito, que si se fijan por la definición viene de exitus o salida, y que es el efecto o consecuencia acertada de una acción o emprendimiento. Entonces, un poco en la convergencia de tener una visión objetiva y ir en ese sentido es donde nos termina llevando medianamente hacia lo que sería esa consecuencia acertada, ¿no? Y bueno, yo que vengo como les decía, de una ciudad pequeña, mucho le voy a hacer hincapié en el tema de no quedarse en el largo plazo, no en el corto plazo, porque es bueno solucionar los problemas locales, porque todo dice pensar global, pero hay muchos problemas que nosotros podemos solucionar en lo chiquito y no tengan problema. Y va a pasar que si ustedes empiezan a emprender, que van a solucionar problemas más pequeños. Pero lo importante es que todo lo que vayan aprendiendo en lo pequeño le pueda servir para ir a lo más grande, ¿no? Entonces no quedarse solo en la visión global y no autolimitarse, menos en el mundo hoy en día de la tecnología donde esto es posible. Bueno, foco. Esto yo creo que es el gran desafío para los millennials, el foco. Hace un ratito casi no llego tarde a la presentación porque estábamos jugando a los arcades ahí con Nicolás. Pero bueno, foco. El tema es que tenemos muchas distracciones, entretenimiento, tenemos, miles de cosas y cada uno tiene la suya, incluso dentro del emprendimiento. Porque hay una parte acá que se ve ahí, que es la parte de código. Porque nosotros como tecnológicos, cuando no queremos enfrentar una realidad, ¿qué es lo que hacemos? Nos embebemos en la computadora y no queremos ver a nadie más. Entonces, muchas veces la pérdida de foco puede ser hacer dentro de la empresa lo que no hay que hacer, que muchas veces es lo que nos pasa a los tecnológicos, ¿da? Entonces, si la empresa requiere salir a vender y no nos gusta, pero es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Entonces, por ahí viene por ese lado el consejo. Foco, pero no volvernos locos, no volvernos tan serios. Es decir, vamos a ir del medio hacia los costados, hacia el costado que quiera cada uno, ¿no? Desde el medio hacia el costado, pero siempre volviendo hacia el medio. Y bueno, también yo quiero decir que muchas veces se asocia al éxito a dos cosas. A una persona aislada, esa persona es exitosa o no, y aparte muchas veces, ¿es exitoso o no? Y sí y no. O sea, si usted me dice, viene a dar una charla de pescando el éxito, es exitoso. Pero yo no me considero exitoso, tampoco me considero fracasado. No uso la palabra fracasado, pero quería llamar la atención a ustedes, por eso usé la palabra éxito, porque con fracaso iba a venir menos gente, nada más que eso. Entonces, se asocia a dos cosas normalmente. Número uno, a que es una persona, y muchas veces tratar de romper con eso y decir, porque Steve Jobs, que Bill Gates, que tal, es una persona, y no pensar tanto en eso. Hoy yo estoy aquí, pero puede ser otra persona del equipo el que esté hablando, por un lado. Y por otro lado, es que en el camino hizo lo que tuvo que hacer. Es decir, está filmado. Bueno, en el camino hizo lo que tenía que hacer y no le importó el resto. Entonces, para lograr su éxito, significó
hundir a otras personas, producir daños a terceros, desconocidos. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no apuntar a un objetivo donde no implique tratar mal a los demás, a los empleados, a los terceros y demás? Entonces, por ahí, esto un poco viene de lo que fueron dejando mis ancestros. La muerte de mi abuelo y la vida de mi abuela. Mi abuelo, cuando se murió, yo lo que detecté es que había muchísima gente que estaba en su sepelio, en su entierro, lo que sea, y verdaderamente me llamó la atención. Digo, ¿cómo lo logró? Digo, si él era un carpintero. Pero bueno, lo que pasa es que era una persona que trató siempre de ayudar a los demás, a los que trabajaron con él, a los clientes, a los proveedores y demás, y se notó. Cuando él se fue, mucha gente fue. Digo, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para lograr algo de eso? Entonces, verdaderamente, yo me estoy comparando contra él y viendo si estoy por lo menos yendo hacia ese lugar. Entonces, un poco aquí tomo de estas dos personajes de Arnold Schwarzenegger, que él apunta y le recomienda escuchar algunas de las charlas motivacionales que da él, que son muy buenas, y a esta frase de Jim Carrey, que más que todo apunta a lo que nosotros podemos impactar en el resto de las personas, porque si no, ¿para qué estamos emprendiendo? Estamos emprendiendo, yo le puse distintos objetivos míos, que en este caso en particular el último es tratar de que con este emprendimiento yo deje de trabajar. Ahora, ¿qué pasa si yo durante este emprendimiento puedo lograr que otros también no tengan que trabajar? Que tengan la suficiente dinero como para que no tengan que trabajar. ¿Y qué pasa si yo puedo mejorar la vida de otras personas que estuvieron rodeándome? Sean los que trabajan con nosotros en mi equipo, los clientes o los proveedores. Si yo puedo mejorar la vida de todos, ¿por qué no lo puedo hacer en el mientras tanto? ¿No? Entonces, bueno, ese es el mensaje final de alcanzar el éxito, pero también ayudar a los demás a lograrlo en el camino. Y bueno, la metodología, esto acá viene de una expresión vieja, porque yo esta charla la di en Argentina, pero mucha gente no sabe lo que significa, que es metele que son pasteles, que tiene que ver con esto, o sea, dale, hacelo, háganlo, no dude más. Si tienen alguna duda, háganlo. Lo que yo más valoro del programa de aceleración, estuvimos con inversores, estuvimos con mentores y demás, lo que yo más valoro fue el hecho que nos hayan puesto en contacto con otros emprendedores, porque los otros emprendedores nos decían lo mismo. O sea, no te hagas problema por entregar algo que al principio que vos no sabés si va a andar, que no sea perfecto. Nos dieron recomendaciones cómo tratar a un inversor, nos daban recomendaciones cómo tratar a un cliente y demás. Entonces, mi recomendación hacia ustedes, háganlo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Así que, bien, aprovechen el momento, actúen rápidamente y ganen el próximo programa de aceleración de empresas de Cybersecurity Ventures del INCIBE. Muchas gracias.